En 1845, dos barcos se adentraron en las oscuras aguas del gélido y árido archipiélago canadiense en busca del esquivo Paso del Noroeste. En la gran boca del canal, fueron recibidos por dos balleneros que los despidieron poco después. Estas serían las últimas personas en volver a ver los barcos o a los hombres a bordo. Durante más de un siglo, su paradero fue un misterio, pero poco a poco, en las últimas décadas, se ha ido descubriendo qué sucedió con estos barcos y los hombres a bordo, y es mucho más aterrador de lo que nadie podría haber imaginado. Esta es la expedición perdida de Franklin. Como siempre, se recomienda discreción al espectador. Vivir a mediados del siglo XIX debió de ser similar al auge digital de los años 92.000 o a la economía y las tensiones de la posguerra de la década de 1950, porque en tan solo unas pocas décadas todo había cambiado. La Ilustración y el fin de las guerras napoleónicas marcaron una nueva era en gran parte del mundo. Las máquinas de vapor impulsaron la revolución industrial y, por primera vez en la historia de la humanidad, estábamos cerca de tener un mapa del mundo entero. Pero para completarlo, había un último premio que se les escapaba a todos los que lo habían intentado. Este era el Paso del Noroeste. En aquel entonces, Inglaterra y muchas otras potencias mundiales habían estado extendiendo su influencia a través del comercio y el imperio, pero la forma del continente americano era una barrera natural para los viajes marítimos. Dado que la tecnología para crear algo como el Canal de Panamá no existiría durante algún tiempo, eso significaba que los barcos tendrían que tomar el camino más largo bordeando Sudamérica, luego remontar el Pacífico, o navegar en sentido inverso alrededor del globo. En cualquier caso, era un viaje bastante largo. Así que la posibilidad, por pequeña que fuera, de encontrar una ruta a través de los gélidos territorios del noroeste de Canadá era demasiado grande para que el almirantazgo británico la abandonara. E incluso si resultara imposible para el comercio, el prestigio de rellenar la última vía navegable de la Tierra era un premio tan grande que algunos dedicaron toda su carrera a ello. Como, por ejemplo, Sir John Barrow, segundo secretario del almirantazgo británico, de 81 años en aquel momento, vio esto como una oportunidad para darse un último aplauso antes de jubilarse. Así que ordenó que se reuniera una expedición final y se dispuso a elegir a su líder. Las dos primeras opciones de Barrow habían declinado, una era William Parry, quien se había cansado del Ártico, y la esposa del otro, James Ross, lo convenció de no ir. La tercera opción, Frances Crozier, fue descartada por el almirantazgo por ser un irlandés de baja cuna. Luego, la cuarta opción, James Fitzjames, fue considerada demasiado joven e inexperta para liderar tal empresa. Así que finalmente, la quinta opción, y el hombre que daría nombre a la expedición, fue Sir John Franklin. Este sería, de hecho, el tercer intento de Franklin por encontrar el paso, tras haberlo hecho anteriormente por mar y por tierra con resultados dispares. Su intento anterior incluso provocó la muerte de la mitad de sus hombres, y los supervivientes recurrieron a comer musgo y cuero para evitar la inanición. Después, Franklin regresó avergonzado, conocido como el hombre que se comió sus botas. A pesar de ello, Franklin era muy querido por sus hombres y era conocido por su amabilidad y preocupación por su bienestar, a veces dirigiéndolos en sermones y esforzándose por garantizar su seguridad. También era conocido por ser un poco demasiado entusiasta y anteriormente se había dejado llevar cuando tenía un objetivo por delante, apresurándose hasta el final en lugar de actuar con cuidado. Pero la combinación del cuidado de sus hombres en un lugar peligroso y el entusiasmo por llegar hasta el final no era necesariamente algo malo, y afortunadamente, no lo haría solo. Aunque se les consideró inadecuados para liderar la expedición, Frances Crozier y James Fitzjames se unirían a Franklin como su segundo y tercer capitán y serían los capitanes de dos barcos bajo el mando de Franklin, llamados el Terror y el Erebus. Para los barcos, no se escatimaría en gastos ni se dejaría de lado la tecnología más avanzada. El buque líder, el Erebus, era un buque bombardero de la clase Hecla, comisionado en 1826 y de 32 metros de eslora. El Terror era un poco más antiguo y pequeño,
un buque bombardero de la clase Vesubio de 1813 y de 31 metros de eslora. Ambos barcos fueron elegidos porque los buques bombardero estaban diseñados para disparar mortero pesado desde sus cubiertas, por lo que contaban con arriostramientos adicionales. Eso también les permitió resistir mejor la ruptura del hielo en el norte, pero todo eso era simplemente estándar. Además, se duplicó el grosor de algunas partes de los cascos de madera de los barcos, con aún más láminas de hierro añadidas a la proa y a lo largo de la línea de flotación para la expedición. Ambos barcos también recibieron respiraderos para la calefacción interna, así como una nueva incorporación que ningún barco de la Royal Navy había tenido antes, una hélice. Y no solo eso, ambos barcos incluso podían retraer sus hélices y timones en huecos en la parte inferior de sus cascos para protegerlos del hielo. Para impulsar esta nueva hélice, cada barco llevaba una locomotora de vapor reconvertida del ferrocarril de Londres y Greenwich para impulsar los barcos incluso en ausencia de viento. Estos motores también requerían aproximadamente 1 tonelada de agua dulce por hora e impulsaron la inclusión de otra invención: los equipos de desalinización para convertir el agua de mar en agua dulce. La expedición también traería consigo una de las primeras cámaras fotográficas vendidas al público, llamada daguerrotipo. Incluso llevaban a bordo un traje de buceo aislante por si alguna vez era necesario retirar el hielo de los timones o las hélices. Estas características son, obviamente, comunes hoy en día y el Ártico es ampliamente conocido, pero para los hombres que participaron en la expedición, podría haberse sentido como si estuvieran en el espacio. Solo 6 de los 24 oficiales de la expedición habían estado antes en el Ártico, y para cualquiera que lo viera por primera vez, bien podría haber sido otro planeta. Las brújulas se desplazaban y se desviaban debido a su proximidad al polo, podían pasar meses sin que el sol se pusiera ni saliera, todo el océano se solidifica la mayor parte del año. Y la tierra es tan árida que solo se ve nieve blanca, rocas grises y aguas azul oscuro. El 19 de mayo de 1845, el Erebus y el Terror zarparon hacia Greenwich, al este de Londres, y comenzaron su viaje. Entre ambos, transportaban 134 hombres, un gato de barco, un perro llamado Neptuno, un mono llamado Jack, regalo de Lady Franklin, 2 toneladas de tabaco, 7.500 litros de licor, alrededor de 12,000 libros, vestuario teatral, artículos deportivos y un nuevo invento crucial para la misión, 16,000 latas de comida. Estas incluían frutas y verduras para prevenir el escorbuto y, por primera vez, constituirían casi la totalidad de las raciones de una expedición. El barco zarpó, haciendo escala en Stromness, Escocia, y luego cruzó el Atlántico hasta las Islas Valefis, en la costa oeste de Groenlandia, con otros 2 barcos acompañándolos. Los 2 barcos reabastecerían las provisiones del Terror y el Erebus antes de partir de regreso a Inglaterra y dejar a la expedición a su suerte. Durante su estancia en las islas, 5 miembros de la expedición también serían dados de baja y enviados a casa tras enfermarse durante la travesía del Atlántico. Antes de que la expedición zarpara de nuevo, la tripulación pasó unos días en tierra, donde escribieron sus últimas cartas a casa y disfrutaron del calorcito que pudieron. En las cartas, decían que los oficiales ya habían comenzado su trabajo científico de seguimiento del clima y otros fenómenos naturales. Franklin también había prohibido, según se informa, las malas palabras y la embriaguez, pero existían dudas sobre su eficacia con los marineros. Pero, en general, la tripulación se sentía confiada y emocionada. Estaban a punto de embarcarse en la aventura de su vida y escribir sus nombres en los libros de historia. La expedición zarpó de nuevo el 12 de julio de 1845, con 129 hombres a bordo. 2 barcos balleneros se encontraron con ellos en la bahía de Baffin, esperando una abertura antes de despedirlos hacia un gran canal conocido como Lancaster Sound. Esta fue la última vez que la expedición Franklin fue vista con vida. Tras entrar en el canal, simplemente desaparecieron, y se necesitarían más de 150 años y decenas de expediciones e investigaciones para reconstruir su destino.
Estas investigaciones aún continúan, pero esto es lo que sabemos. La navegación era lenta en el norte. Incluso en verano, la mayoría de los canales están llenos de hielo y los barcos tenían que apartar los trozos de hielo flotantes a medida que avanzaban. Si esto se hacía demasiado rápido, dañaría gradualmente la proa del barco y podría hundirlo. Esto también revelaría uno de los primeros clavos en el ataúd de la expedición, que siempre había estado ahí, pero aún no se había descubierto. Las máquinas de vapor de ambos barcos, que impulsaban sus revolucionarias hélices de latón, solo podían producir 25 caballos de fuerza a 4 nudos. Esto era solo una décima parte de la potencia de los rompehielos de menos de la mitad de su tamaño en aquel entonces. Sin embargo, esta característica no era un misterio, ya que el almirantazgo solo había incluido combustible para 12 días de las máquinas de vapor, lo cual habría sido mucho más efectivo para calentar que para propulsar. Es probable que estos combustibles se consideraran más bien un beneficio psicológico para la tripulación y el público británico y que su uso fuera muy limitado. Como resultado, la expedición solo recorrería unos 800 kilómetros navegando alrededor de la isla Cornwallis antes de regresar a la isla Vichy con la primera helada invernal. Esto lo situó a solo unos 350 kilómetros de la bahía de Baffin, donde comenzaron, pero considerando todo, fue un progreso considerable. Durante todo el invierno, ambos barcos se refugiaron en una cala entre la isla Vichy y la isla Devon, mucho más grande, para evitar las placas de hielo que se amontonaban con el fuerte viento. Una vez que el Erebus y el Terror quedaron congelados en el hielo marino, la tripulación recogió nieve lo suficientemente alta como para compactarla contra los costados de ambos barcos como aislante. En la cubierta, se arriaron las velas y una enorme tienda de lona cubrió la mayor parte del espacio del barco. Esto habría dado a la tripulación un poco más de espacio para moverse sin estar completamente expuesta a la intemperie. Durante el invierno de 1845 y principios de 1846, 3 miembros de la tripulación fueron enterrados en la isla Vichy. Se cree que la neumonía fue la causa final de la muerte, pero no la única. Para entonces, el segundo clavo en el ataúd de la expedición se revelaba lentamente, y por desgracia era uno que habían estado comiendo y bebiendo durante meses. Las 16.000 latas de comida que habían traído a la expedición habían sido un trabajo apresurado del mejor postor. Una soldadura de plomo inadecuada había dejado rastros dentro de las latas, descritos como rastros de cera en una vela, y muchas de las latas ni siquiera estaban bien cocidas ni completamente selladas. Así que no solo había plomo, sino también comida podrida, botulismo y moho en muchas de ellas. Muestras de cabello y tejido tomadas en 1984 confirmaron que los hombres enterrados en la isla Vichy tenían niveles sustanciales de plomo en sus cuerpos. Pero increíblemente, los niveles encontrados seguían siendo excesivos incluso para la comida enlatada. Al parecer, el equipo de desalinización de agua que trajeron nunca debió usarse para suministrar agua potable, ya que sus tuberías de plomo podrían haberse corroído fácilmente al estar expuestas a la sal marina. Además, otra teoría para explicar los niveles inesperadamente altos de plomo en los cuerpos era una grave carencia de zinc en la dieta de la tripulación. Esta carencia, con el tiempo, provocó que el cuerpo comenzara a canibalizar lentamente sus propios huesos, liberando aún más plomo en el torrente sanguíneo. Así que esta combinación de mala alimentación, envenenamiento por plomo y deficiencia de zinc agravó aún más cualquier enfermedad que la tripulación padeciera, dañando su sistema inmunitario, causándole confusión mental y acumulándose lentamente con el paso de los años. Peor aún, los 5 hombres que regresaron a casa desde Groenlandia, incluso antes de que los barcos llegaran al archipiélago canadiense, padecían tuberculosis. Lo que significa que ya había tuberculosis en esos barcos. En cualquier caso, al año siguiente el barco zarpó hacia el sur, hacia lo que entonces se conocía como la Tierra del Rey Guillermo, en el límite mismo del mapa conocido. En ese momento, no estaba claro si se trataba de una isla o no, y Franklin tuvo que tomar una decisión.
Si navegaba por el lado este de la tierra del rey Guillermo, y era una isla, podría llegar a aguas más australes más rápido. Pero si no lo era, tendría que retroceder una distancia desconocida. La segunda opción era zarpar hacia el oeste rodeando la tierra del rey Guillermo, ya que esa era la dirección que intentaban seguir de todos modos. Dada esa opción, parecía menos arriesgado navegar hacia el oeste, y así lo hizo. Pero al hacerlo, Franklin accidentalmente llevó los barcos a uno de los puntos más peligrosos del paso. El lado oeste de la isla Rey Guillermo es como un embudo, estrechándose y recogiendo las corrientes de hielo de dos canales, antes de atraparlas entre sí y varias islas más pequeñas. La expedición, sin saberlo, se había adentrado en una de las corrientes de hielo más densas del mundo y no tuvieron oportunidad de corregir su error antes de quedar atrapados el 12 de septiembre. Pasarían entonces el invierno de 1846 a 1847 de nuevo en el hielo. De vuelta a casa en enero de 1847, Lady Franklin estaba cada vez más preocupada. Aunque se esperaba que su esposo pasara al menos un invierno en el hielo, dos simplemente no le convencían. Primero pidió, y luego básicamente exigió, que el almirantazgo hiciera algo y preparara una operación de rescate. Pero el almirantazgo mantuvo su confianza en que todo estaba bien. Al menos empezaron a planificar una búsqueda, si fuera necesario. Sin embargo, esto no convenció ni un poco a Lady Franklin y se dirigió directamente al público británico, exigiendo todos los favores posibles para difundir la noticia. Esto incluía a un amigo personal suyo, Charles Dickens, quien aprovechó su posición como el escritor más popular de Inglaterra para defender su causa. La tripulación de la expedición ya necesitaba ser rescatada desesperadamente, pero quizá ni siquiera ellos se habían dado cuenta. El sellado inadecuado de muchas de sus latas tuvo otro efecto secundario fatal. La Marina Real Británica había usado jugo de limón embotellado durante generaciones para prevenir el escorbuto, pero la práctica más moderna era la de enlatar frutas, al igual que en la expedición. El problema era que, con un sellado inadecuado o contaminación, la vitamina C es químicamente inestable y se degrada con el tiempo. Probablemente no lo notaron durante el primer invierno, o quizás incluso el segundo, pero tenían mucha menos fruta buena a bordo de la que creían. Luego, en mayo de 1847, 8 miembros de la expedición desembarcaron con cartas, cruzando el hielo hasta la isla del Rey Guillermo, y dejaron 2 copias de un informe para que las encontraran los futuros exploradores. La carta indicaba dónde invernaban los barcos con un conjunto de coordenadas. También informaba sobre su estancia anterior en la isla Vichy, el viaje alrededor de la isla Cornwallis, bajo el mando de Sir John Franklin, y finalmente se leía, todo bien. Se cree que la letra es la del capitán Fitzjames, y los 2 oficiales que desembarcaron firmaron ambos mensajes. Estos mensajes se colocaron en montículos de piedra para protegerlos, y no se mencionó nada malo, pero eso estaba a punto de cambiar. La tripulación probablemente esperaba partir pronto, razón por la cual dejaron mensajes en primer lugar, pero ese año el Ártico alcanzó temperaturas mínimas récord en verano. En junio, julio y agosto, el hielo no se derritió. El Erebus, el Terror y toda su tripulación permanecieron atrapados en el hielo durante el verano y el otoño. Muestras modernas de núcleos de hielo han confirmado incluso que entre 1845 y 1859 se produjo el punto álgido de un periodo de 50 años inusualmente frío, con un derretimiento estacional menor que en cualquier otro periodo de 1000 años anteriores. Durante este tiempo, el Terror comenzó a escorarse considerablemente en el hielo y la mayor parte de la tripulación se trasladó al Erebus para compartir calor y conservar las raciones decentes que les quedaban. En cambio, el Terror se utilizó como cámara frigorífica para el exceso de provisiones y para los cadáveres a medida que empezaban a acumularse. El 11 de junio de 1847, el capitán Sir John Franklin se uniría a los muertos. Para entonces, los síntomas de escorbuto y envenenamiento por plomo serían evidentes para los médicos y científicos a bordo de los barcos, pero no podían hacer mucho para detenerlos.
En el Ártico canadiense no crece ninguna planta notable, y la fauna silvestre podría ser igual de peligrosa. Las tripulaciones llevaban consigo herramientas de caza, lanzas, mosquetes y otros equipos, pero las focas árticas, los osos polares y los peces son portadores del botulismo tipo E. Esta es la única cepa de botulismo que puede existir en temperaturas tan frías. Los inuit nativos habían pasado miles de años desarrollando resistencia genética, pero no podía decirse lo mismo de los europeos. Un solo trozo de carne mal cocinado o la sangre de un animal descuartizado que se mezclaba con otro trozo de comida podía ser una sentencia de muerte. Finalmente, en el invierno de 1847 a 1848, sin rastro de la expedición, el almirantazgo accedió a actuar. Algo andaba mal y no podían permitirse seguir ignorando la protesta pública que duró un año. A principios de 1848, se envió una operación de búsqueda y rescate desde los extremos del Pacífico y el Atlántico del Paso, así como por tierra. Uno de los hombres que participó en la búsqueda fue James Ross, uno de los que desaprovechó la oportunidad de liderar la expedición a petición de su esposa. Entonces zarpó a bordo del HMS Andrew Cross para intentar salvar la vida de su íntimo amigo, Francis Crozier. Simultáneamente, el almirantazgo ofreció una recompensa de 20.000 libras esterlinas a quien ayudara en la expedición, unos $2,5 millones actuales, y $10.000 por cualquier información sobre lo sucedido. En abril de 1848, la expedición debió tener claro que no tenían otra opción. Su comida se agotaría ese verano, e incluso esas estimaciones daban por sentado que las 16.000 latas serían comestibles. Incluso con el racionamiento, se acercaba el fin de sus provisiones y, con el mar helado, tendrían que caminar. Así que el 25 de abril regresaron a la isla Rey Guillermo y dejaron otra carta, escrita en los márgenes de la primera. Decía que Sir John Franklin había fallecido, junto con 9 oficiales y 15 tripulantes en total. También se indicaba que los barcos habían sido abandonados el día 22 y que 105 supervivientes, al mando de Crozier, intentarían caminar 240 kilómetros, 150 millas, hasta el río Bucksfish, también conocido como río Buck. Una vez allí, intentarían remar hasta el puesto comercial más cercano. Así, tras un año y 7 meses de invierno interminable, la tripulación finalmente partió, y para entonces la situación era desesperada. Muchos de ellos no podían soportar el esfuerzo físico debido a su debilidad, enfermedad y desnutrición tras años viviendo en tan terribles condiciones. Más de 20 cadáveres del Erebus fueron encontrados en la costa de la isla Rey Guillermo, en una serie de campamentos donde no tuvieron más remedio que dejar atrás a los moribundos. Habría sido bastante malo si solo se hubiera tratado de una caminata, pero no lo fue. El puesto comercial más cercano aún estaba a cientos de kilómetros río arriba, por lo que los hombres tuvieron que llevarse consigo las barcas del barco. Se trataba de enormes embarcaciones de remos, cargadas con todos los suministros que cada una podía transportar. Cada una pesaba aproximadamente 3.600 kilogramos, 8.000 libras. Con los flujos de hielo acumulándose unos contra otros con el viento, congelándose en formas irregulares, y la isla Rey Guillermo siendo de grava caliza rugosa, colocar las embarcaciones en trineos era la única opción. Así que, mientras se morían de hambre lentamente, sufrían hemorragias internas por el inicio del escorbuto y estaban envenenados por años de exposición al plomo. Habría sido un tormento constante día tras día tirar de las embarcaciones que necesitaban para vivir. Al menos algunos lo lograron. Con la perspectiva de 150 años, sabemos que la expedición hacia el sur no estaba unificada. Grupos e individuos se separaron del grupo principal, ya sea intencionalmente por el mal tiempo o por ser abandonados. Pero esos grupos tampoco se rindieron. De hecho, se han encontrado cuerpos en más de una docena de lugares diferentes. Algunos tomaron rutas paralelas o alternativas hacia el sur, mientras que otros, especialmente los que abandonaron la marcha al principio,
incluso regresaron a los barcos donde aún contaban con víveres, combustible y refugio. Ese verano de 1848 fue cuando se esperaba que los víveres se agotaran si todo hubiera ido según lo previsto. Tras este descubrimiento, y preocupados por lo que pudiera haberle sucedido al resto de la tripulación, así como por la continua preocupación pública de Lady Franklin, encontrar a la tripulación requirió más esfuerzo que incluso descubrir el paso. Nada menos que 11 barcos zarparon en 1850, y aún habría más, varios de los cuales sufrirían accidentes en los años siguientes. Como apunte, uno de estos barcos, el HMS Resolute, sería abandonado durante la búsqueda y posteriormente recuperado por un ballenero estadounidense en el siguiente deshielo. Su madera se utilizaría para fabricar el escritorio Resolute y un obsequio al presidente de los Estados Unidos, que desde entonces ha sido un elemento permanente del despacho oval. Increíblemente, otro barco, el HMS Investigator, al mando del capitán Robert McClure, encontraría el legendario paso del noroeste mientras buscaba a Franklin. Pero luego, tras navegar desde el lado oeste del Ártico, este barco también quedaría atrapado en el hielo y abandonado 2 años después. En 1853, tras la marcha de un grupo de rescate del HMS Resolute, las dos tripulaciones unieron sus recursos para llegar a salvo durante el año siguiente. Todo esto quiere decir que, si bien es fácil señalar todos los problemas de la expedición Franklin, el lugar en sí mismo fue igualmente responsable. Estos son solo 2 de los muchos ejemplos de barcos destinados a rescatar a la expedición y que posteriormente necesitaron ser rescatados, a pesar de estar preparados y saber que la ayuda llegaría mucho más rápido. De la tripulación restante del Franklin, el grupo de supervivientes conocido más exitoso llegó hasta Chesterfield Inlet, en la costa occidental de la bahía de Hudson, utilizando una lancha neumática más ligera. Pero a pesar de todo el progreso logrado, no fue suficiente.